desaparezca la Franja de Gaza como parte del procurado. Sí. Bueno, yo pienso que usted ha creado un escenario en el que algunos cogen piedra por lo más chiquito, porque meterme a mí entre tantas luminarias, tantas capacidades y tanta información y tanta sabiduría, comenzando con la suya, porque esta cabina se convierte cada domingo en la mañana, no en una cabina de radio, sino en un aula de una alta universidad. Yo pienso que eso no es lo más afortunado que usted pudo pensar, pero déjeme ver si yo pongo un par de opiniones en el espacio que tengo. Pero mire, hay dos áreas en que a usted se le reconoce sobradamente una excelencia, y es en su participación política, pero en su oculto excelente manejo del folclore dominicano. Gracias. Usted es una autoridad. Gracias, ingeniero. Pocos dominicanos conocen el folclore dominicano como Rafael Chalhoub. Muchísimas gracias. Gracias, desde el corazón se lo digo. Yo no puedo meterme en los orígenes remotísimos de este conflicto de Israel y Palestina, porque son muy discutibles. Quién estuvo primero en el territorio, quién, si la gallina o el huevo. Además, no es cualquier cosa determinarlo, y menos convencer al otro. Se dice que si los axiomas geométricos afectaran los intereses de los hombres, hace tiempo que algunos hombres se hubiesen dedicado a refutarlos. De manera que siempre hay campo para la controversia. Yo me quedo en el 48, cuando se fundó el Estado palestino, el Estado de Israel, en un territorio donde había más palestinos que judíos. Ahí comenzó entonces, ahí se fundó un Estado con el respaldo de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente, regido por una mentalidad expansionista, racista, rabiosamente antiárabe, y siempre dispuesto al pleito. La vuelta de los años registran muchísimos puntos de este conflicto, con la tragedia por añadidura de que la división de las fuerzas del movimiento de liberación palestino y el llamado mundo árabe nunca han podido unirse para enfrentar siquiera a su oponente común, que es Israel. Los acontecimientos... Oiga, eso que usted dice es tan cierto que nos pusimos a investigar cuántos movimientos hay en Gaza, sí, y cuántos movimientos hay dentro de lo que se llama la Autoridad Autonómica Nacional Palestina, sí, Nacional Palestina. Y me contaba también mi amigo Mahmoud Abbas, sí, que ha estado en mi casa, que yo he estado ¿sí?, en la de él, sí, porque somos muy amigos, porque él era vicepresidente de la Internacional Socialista, sí, y yo también. Yo era como presidente del PRD, sí. Entonces nos correspondía siempre ser vicepresidente de la Internacional, y duramos también, antes de ser nosotros, yo mismo, el presidente, iba siempre con Peña. Entonces Peña fue quien inició esa amistad, no por muchos años, porque Mahmoud Abbas empezó a asistir a partir del 1997, y Peña murió entonces en el 98. Así. Pero nosotros
heredamos Mantuvieron esas relaciones, claro, y nos escribimos todavía de vez en cuando, de manera que tenemos una gran amistad. Y él, la verdad es que hay 22 movimientos, solo yihadistas, sí. Hay 8, pero que tienen locales, programas de formación de cuadros, de tropas dentro de Gaza. Se menciona solo Al-Fatah, sí. Hamas, sí. Y Hezbollah, sí. Al sur del Líbano, sí. Y de Siria, sí. Pero no, es que es un laboratorio de movimiento, entrenándose todo conforme a sus facciones mentales y su forma de pensar, de cómo concebir unos sunitas, otros chiitas, sí, sí, sí. Y es impresionante. Sí, sí, sí. Entonces yo pienso que ese ha sido un factor de mucho daño para el propio movimiento palestino. La lucha del pueblo palestino por reconquistar el derecho a su Estado, tal y como lo estableció la resolución de la ONU, que la 181. La 181 que el autorizó. 26 de noviembre de 1947. 47, yo creo que era el 48. No, bien. En el 48 se forma el Estado. Ya, sí. Sí. Pero la resolución es del año anterior. Vamos bien. Entonces, esa lucha por la fundación de su propio Estado, tal y como lo estableció esa resolución, se ha visto muy dificultada, no solo por la oposición cerrada de Israel, sino también por esa división del movimiento de liberación palestino. Ha llegado también, después de múltiples sinsabores y masacres padecidas por el pueblo palestino, que no es Hamas, a crear eso que el doctor Pérez Minaya con muchísima agudeza describía como una cárcel a cielo abierto, al aire libre, que encierra a casi 2 millones de habitantes en un espacio de 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, que tiene 7 salidas, 6 la controla Israel, una la controla Egipto, que acaba de cerrarla también. Es decir, en medio de ese acorralamiento, de bombardeos, de agresiones, de atropellos, de ejercicio de las torturas, de asedio sistemático, ahí se ha engendrado un odio que estalla con acciones como la del sábado antepasado, en el que el grupo Hamas hace esa incursión y lamentablemente, aunque la causa que invoca, que es la de la reconquista de los derechos del pueblo palestino, es justa, quienes apoyamos esa causa no estamos obligados a identificarnos con cualquier método, con cualquier acción, con cualquier procedimiento que ese movimiento haya empleado, el ataque a civiles, el secuestro de personal civil, el ataque a objetivos que no son militares, ese ataque a esa fiesta de estos muchachos que estaban bailando en una playa. Uno no tiene por qué hacerse cargo de eso, pero hay que hacer saber como circunstancia atenuante, si es que cabe tal cosa, de que eso ha sido condicionado por el asedio, la opresión por tantos y tantos años a un pueblo que tiene derecho a la existencia, como tiene derecho a la existencia el pueblo y el Estado de Israel. De manera que, aclarado eso, hay que pasar entonces. Es decir, jamás no es el pueblo palestino en Gaza. De ninguna manera. Eso es lo que usted ha querido. Eso es lo que yo quiero decir. El pueblo palestino es otra cosa. Jamás no es
el pueblo palestino en Gaza. Que es ese que se está desplazando bajo la amenaza de que lo bombardean más de lo que lo han bombardeado después de esa acción del sábado antepasado. Como la franja de Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados. Le han lanzado, dicho por el Departamento de Defensa de Israel, 6.000 bombas que pesan 4.000 toneladas. Le tocan 16.6 bombas por kilómetro cuadrado. ¿Usted sabe lo que es eso? 16.6, es decir, 17 También, bombas. Ramón, hay que revisar la cantidad de víctimas, porque a mí no me entra en mi cabeza. Con tantas bombas tampoco. No, que han tumbado cerca de 1.000 edificios. Sí. Entonces dice, hay 1.500 muertos y 1.000 edificios. Ven acá, y en cada edificio hay una persona. Una persona, exactamente. O sea, la cantidad de muertos que eso nada más lo sabe Dios. No lo sabe más nadie. Bueno, entonces, es buena observación. ¿qué guerra es esta? Que le corta el agua a la gente, que le corta la electricidad cuando se sabe que no solo hay ancianos y heridos que dependen de una conexión con un aparato que funciona con corriente eléctrica, sino niños en incubadora. No, entonces es lo que está diciendo en unos centros de atención. Hay 16 hospitales o centros de atención en Gaza, en la zona norte, que dicen que no tienen forma para trasladar los pacientes que tienen. ¿Qué va a pasar? Y que en su totalidad se estima que son como unos 460. ¿Cómo trasladarlo si muchos tienen piernas rotas, otros tienen estado de salud muy delicada y no hay vehículos, y los vehículos no tienen combustible? Entonces eso no puede llamarse ni siquiera guerra, ni siquiera respuesta militar, o se llama masacre. De manera que, esclarecido aquello de que no tiene una persona como yo que siempre he estado del lado de la causa palestina, y porque usted es de origen árabe, sí, pero árabe, dominicano, sí, árabe, pero libanés, sirio. Mi abuela era palestina, mi abuela era palestina y mi abuelo libanés. Vinieron aquí a principios de este siglo, no, del siglo pasado, el siglo XX pasado. Lo que pasa es que no bien creemos que el tiempo no pasa. y se establecieron entonces fruto de esa migración, de esa inmigración de ellos hacia acá. Nací yo en un campo de Nagua. Por eso que me gusta tanto el merengue, tal vez. Bueno, entonces yo pienso que si uno que ha sido puntual en la defensa de la causa del pueblo palestino, tampoco tiene por qué hacerse cargo de atrocidades. No, de ningún modo, porque yo pienso que eso le ha dado un pretexto al sionismo israelí, que le ha caído de maravilla, porque se ha presentado como la víctima, cuando históricamente él ha sido el victimario. Bueno, vamos a otra pausa para que los amigos tengan la oportunidad, nuestra audiencia, de ir a renovar sus necesidades a todo esto, mientras nuestro amigo Rafael Shalhut va a integrarse a los actos del Frente Amplio, que escoge hoy su candidatura a la presidencia de la República, que es María Teresa Cabrera. Bueno, mucha suerte.